Para empezar, vamos a hablar de lo que son los Incoterms. Los Incoterms, cuyo nombre completo es International Commercial Terms, son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional que establecen las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en una operación de comercio internacional. Su principal función es definir claramente qué asume los costos, riesgos y obligaciones en cada etapa del transporte de la mercancía, desde el país de origen hasta el país final. Estas reglas son fundamentales porque evitan confusiones y conflictos legales en los contratos de compraventa internacional, asegurando que ambas partes comprendan sus deberes. La versión más reciente de Incoterms fue en 2020. Actualizó y aclaró varios aspectos para adaptarse a la dinámica del comercio global. Ahora vamos a una pregunta: ¿qué regulan los Incoterms? Los Incoterms regulan tres aspectos esenciales del comercio internacional. Obligaciones: ¿quién se encarga de los trámites, embalaje, transporte, seguros o los documentos? Segunda parte: los riesgos. ¿En qué punto se transfiere el riesgo de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador? La tercera: costos. ¿Quién paga cada etapa del proceso logístico? Flete, seguro, aduanas, carga, descarga y muchos más. De esta manera, los Incoterms no determinan el precio del producto, sino cómo se comparte la responsabilidad del envío. ¿Quiénes usan los Incoterms y en qué documentos aparecen? Los Incoterms son usados por exportadores e importadores, transportistas y agentes de aduana, compañías de seguro, bancos, especialmente en operaciones con cartas de crédito. Estos se incluyen en documentos como contratos de compraventa internacional, facturas comerciales o proforma, cartas de crédito, declaraciones de exportación e importación, ofertas comerciales. Esto asegura que todas las partes involucradas en el proceso de logística sepan cuáles son sus deberes exactos. Ahora vamos a hablar de los tipos de Incoterms. Los Incoterms se dividen según el tipo de transporte. Reglas para cualquier tipo de transporte: multimodal. El vendedor entrega la mercancía en su fábrica o almacén. El comprador asume todos los costos y riesgos desde ese punto. Freight carrier, franco porteador. El vendedor entrega la mercancía del transportista designado por el comprador. El riesgo pasa en ese momento. Transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta el destino, pero el riesgo se transfiere cuando entrega la carga al primer transportista. Transporte y seguro pagados hasta, similar al CPT, pero el vendedor también paga un seguro que cubre al comprador. Entrega en lugar. El vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino sin descargarla. El comprador asume los costos de descarga y trámites de importación. Entrega en lugar descargada. El vendedor entrega la mercancía en el destino y se encarga también de descargarla. Es la única regla donde el vendedor descargue. Entregada de derechos pagados. El vendedor asume todos los costos y riesgos, incluyendo aduanas e impuestos en el país del comprador. Es el máximo compromiso del vendedor. Reglas exclusivas para transporte marítimo. Franco al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía al costado del barco. El comprador asume los riesgos a partir de ahí. Libre a bordo. El vendedor entrega la carga a bordo del buque. El riesgo se transfiere cuando la mercancía está sobre el barco. Costo y flete. El vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto del destino, pero el riesgo pasa al comprador al cargar la mercancía en el buque. Costo, seguro y flete. Similar al costo y flete, pero el vendedor también paga el seguro marítimo hasta el destino. Es uno de los términos más usados en comercio marítimo. Algunas de las actualizaciones que se le han hecho a los Incoterms de 2020 fueron estas. Se cambiaron. El DPU reemplaza a DAT, el término Delivery at Terminal. Se cambió a Delivery at Place Unloaded para reflejar que el punto de entrega puede ser cualquier lugar, no solo una terminal. La segunda, se permite incluir la mención on board para que el exportador pueda recibir pago en cartas de crédito que exigen prueba de embarque. Tercera, cobertura de seguros CIP y CIF.
En el CIP el seguro debe tener una cobertura más amplia, nivel A del Instituto de Aseguradores de Londres, mientras que en CIF se mantiene la cobertura mínima nivel C. Obligaciones de seguridad y pesaje. Masa bruta verificada. El exportador ahora debe declarar el peso verificado del contenedor siguiendo las reglas del convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional. Ahora vamos a hablar sobre lo que no regula los Incoterms. No cubren aspectos legales del contrato de compraventa como transferencia de propiedad de la mercancía, especificaciones técnicas del producto y cumplimiento de asociaciones contractuales, derechos de propiedad intelectual, impuestos o aranceles ajenos al contrato. Por esto y muchas cosas más, los Incoterms deben complementarse con un contrato de compraventa bien redactado. En conclusión, los Incoterms del 2020 son una herramienta clave para el comercio internacional porque, primero que todo, estandarizan responsabilidades entre el vendedor y el comprador. Además, evitan disputas legales y malentendidos en el transporte o la logística. Definen el punto exacto donde cambia el riesgo y el costo. Esto quiere decir que siempre ponen un punto exacto donde el riesgo pasa de una persona hacia la otra. Además de que conocer los Incoterms permite a empresas y profesionales del comercio exterior negociar con seguridad, optimizar sus operaciones y cumplir correctamente con las normativas internacionales. Por esto y mucho más es importante aprender sobre los Incoterms y la importancia que tienen en las exportaciones e importaciones, dado que estos reflejan qué se usa, qué no se usa, cómo son los contratos, qué parte tienen los contratos y sobre todo cómo se da la logística del producto que se está comprando.